Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otra clase que vamos a revisar el tema del sistema nervioso somático, porque ya en clases anteriores ya vimos lo del sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso somático, muy importante diferencia entre el sistema nervioso autónomo, es que es una división del sistema nervioso que es voluntaria, porque ya habíamos visto que el sistema nervioso autónomo no es voluntario. O sea, tú no puedes controlar tu frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, em, de que si quieres que se contraigan o dilaten tus pupilas, o sea, eso tú no lo controlas. En cambio, el sistema nervioso somático sí, porque justamente inerva al músculo estriado esquelético. Entonces, pues si tú quieres, no sé, levantarte, pues tú mismo, o sea, dices, ay, me quiero levantar y te levantas, ¿no? Por medio de al controlar los músculos. Igual si tú quieres, no sé, flexionar tu brazo, pues es algo voluntario, ¿ok? Entonces, esa es como la principal característica del sistema nervioso somático, que inerva al músculo estriado esquelético. Porque el sistema nervioso autónomo principalmente inerva este músculo liso o músculo cardíaco. ¿Ok? Entonces aquí hay como un dibujito representativo en el que se ve una neurona que está en el sistema nervioso, se prolonga hasta llegar al órgano efector, que en este caso es el músculo, y el neurotransmisor aquí clave es la acetilcolina, porque en el sistema nervioso autónomo los principales neurotransmisores del sistema nervioso simpático era la noradrenalina y del sistema nervioso parasimpático igual era la acetilcolina. Sin embargo, aquí otra gran diferencia es que los receptores de acetilcolina no van a ser los receptores muscarínicos, como habíamos visto, el M1, M2, M3, M4, M5, sino van a ser receptores nicotínicos. El que se encuentra a nivel de músculo esquelético va a ser el receptor NM. M chiquita porque es de músculo, porque también está el otro receptor nicotínico que es el NN, pero este se localiza a nivel de las neuronas y sí funciona como un autorreceptor. Este como tal no lo vamos a revisar como en esta clase, vamos a centrarnos principalmente en el receptor NM, porque les digo, está a nivel de músculo. Ahora, ¿cómo es que va a ocurrir la contracción? O sea, lo que me permite decir, ay, quiero que este músculo se contraiga, no sé, estás en el gym, quieres, no sé, hacer bíceps y pues quieres que se contraiga, ¿no? Entonces, va a ocurrir de la siguiente manera. Entonces, primero vamos a tener una neurona. Mm, Bueno, este va a ser ya como tal el botón sináptico, o sea, el final de la neurona, pero lo vamos a tener aquí. Y como tal, este sitio de acá, que les estoy subrayando, es la unión neuromuscular, o sea, donde, por así decirlo, como que se conectan la neurona y el músculo. Entonces, como ustedes saben, a nivel de la neurona va a ocurrir un potencial de acción. Y aquí voy a tener unos canales muy importantes que ya hemos revisado, que son los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ok? Entonces, pues se transmite el impulso, o sea, se genera pues más arriba, se va transmitiendo, transmitiendo. El sodio, recordemos, entra y al entrar el sodio, como justamente es un cation, o sea, tiene carga positiva, aumenta el voltaje, estimula al siguiente canal y vuelve a entrar sodio, aumenta voltaje, etcétera. Y ya al llegar al botón sináptico o a la terminal, vamos a tener otro tipo de canales que van a ser igual muy importantes, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, ya una vez que se aumentó el voltaje, se van a estimular a estos canales y al estimularlos favorecen la entrada de calcio y este calcio va a permitir la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor de esta neurona. Entonces, esa es la acetilcolina. Entonces el calcio, bueno, aquí está la vesícula, y el calcio favorece su salida. Entonces ya se liberó en la unión neuromuscular la acetilcolina, ¿ok? Entonces ese es como el primer paso, la liberación de acetilcolina de una neurona. Ahora, bueno, nada más voy a mover un poquito este. Ahí. Ahora, ya a nivel de músculo,
estos neurotransmisores, o sea, la acetilcolina, se va a tener que unir a unos receptores muy importantes que se encuentran en esta unión neuromuscular, que son los receptores nicotínicos NM, que son estos verdecitos de aquí, receptores NM. Y la acetilcolina se va a unir a estos. Aquí se van a unir dos acetilcolinas, o sea, dos moléculas se van a unir a este receptor. Y si ven aquí en el dibujo, el receptor se encuentra cerrado. Cuando se unen estas moléculas, bueno, este neurotransmisor se va a abrir y va a permitir la entrada de sodio, porque es un canal de sodio. Entonces aquí hay sodio y como ya hemos visto, el sodio entra. Y al entrar el sodio, de igual manera, como es un catión, va a aumentar el voltaje. ¿Ok? Entonces esto sí es muy importante, porque aquí es donde nos vamos a centrar principalmente en la clase de hoy. Igual les voy a dar un poquito más de explicación sobre cómo ocurre la contracción muscular como para no dejarlos tan, o sea, como darles más información, pero para los términos de este tema de farma, como que con que se queden que la acetilcolina se une a los receptores nicotínicos musculares, es suficiente para que haya contracción. O sea, eso es como lo básico para esta clase, pero ahorita les explico un poquito más del proceso. Entonces, ya entró el sodio a partir del receptor nicotínico NM, aumentó el voltaje y este aumento de voltaje va a estimular a estos canales que ya los hemos visto, que son igualito que los de la neurona, los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, al ser estimulados, igual van a permitir la entrada de sodio y pues el impulso de este potencial de acción se va a ir transmitiendo, aumenta el voltaje, estimula el siguiente, aumenta el voltaje, estimula el siguiente y así sucesivamente hasta que el impulso llega a el túbulo T, que es justamente esta parte de aquí. Todo esto se va a ir transmitiendo. Aumenta el voltaje, aumenta el voltaje. Ahora, ya en el túbulo T vamos a tener otros receptores muy importantes, que es como el que estoy aquí ilustrando de color como verdecito aqua, que es el receptor de dihidropiridinas. Yo creo que este tema lo vieron ya en fisio o lo están viendo, pero pues justamente el voltaje llega al túbulo T, bueno, la transmisión de, bueno, este impulso eléctrico llega al túbulo T, estimula al receptor de dihidropiridinas y cuando este receptor es estimulado va a emitir unas prolongaciones hasta el retículo sarcoplásmico, que es justamente este que estoy coloreando como de color rojito. Este es el retículo sarcoplásmico. Y algo muy importante de este retículo sarcoplásmico es que va a estar lleno de calcio. Y algo muy importante es que quiero que se queden es que el calcio es necesario para que ocurra la contracción. ¿Ok? Entonces, cuando el receptor de dihidropiridinas emite estas prolongaciones al ser estimulado, esas prolongaciones van a ir directamente, por así decirlo, a otro receptor igual muy importante que se localiza en el retículo sarcoplásmico, que es este de aquí, que es el receptor de rianodina. ¿Ok? Entonces el receptor de dihidropiridinas luego va a estimular, por así decirlo, bueno, va a favorecer su apertura del receptor de rianodina y al favorecer su apertura va a ocurrir la salida de calcio. O sea, el calcio va a salir del retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Y como les estoy diciendo, el calcio es muy importante para que haya contracción. Entonces, esto es lo que ocurre a nivel de músculo. Ya cuando el calcio se libera, vamos a tener una estructura muy importante, que es, bueno, para que haya contracción, muy importante, se requiere la interacción entre dos filamentos contráctiles, que es la actina y la miosina. Yo creo que ya lo vieron en histo y lo están viendo en fisio. Sin embargo, la actina, o sea, el sitio donde interactúa la actina con la miosina va a estar primero cubierto por otro filamento, que es este verdecito, que es la tropomiosina. Y además también van a estar unidas otras moléculas llamada troponina, que aquí les estoy ejemplificando. Esta es la troponina. Y la troponina va a tener tres sitios importantes. Una es la troponina T, otra es la C y otra es la I. La troponina T, o sea, esa parte de la T,
va a estar unida a la tropomiosina, que es la que ahorita les dije que está de color verdecito. Tiene la tropomiosina. La troponina C, muy importante, se une al calcio. Específicamente se une a 4 calcios. Y la troponina I lo que realiza es que inhibe, por eso sí, inhibe la interacción entre actina y miosina. ¿Ok? Entonces estas son como componentes muy importantes. Entonces, les decía que la actina, que es esta que tenemos aquí de color como aqua, actina, va a tener un sitio activo, o sea, más o menos se vería así. Y el sitio activo es como esta estrellita que dibujé. Pero si ven en este esquemita, la tropomiosina está cubriendo este sitio activo. Entonces, al estarlo cubriendo, la actina no se va a poder unir con la miosina y si no se unen, pues no va a ocurrir contracción. Entonces, lo que va a suceder es que una vez ya explicándoles todo este proceso y de que se liberan calcio del retículo sarcoplásmico, 4 calcios se van a unir a la troponina C, por eso es la C de calcio. Y al unirse a esta troponina C, se va a generar un cambio conformacional que favorece que la troponina como que cambie su conformación y de a la misma, al mismo tiempo que cambia su conformación, como que desplaza a la tropomiosina. O sea, la tropomiosina se va a quitar del sitio de unión de la actina y se van a exponer estos sitios activos, que es donde se une la miosina. ¿Ok? Entonces, por eso el calcio es muy importante. Si el calcio no se une a la troponina C, no se va a ocurrir este cambio conformacional y la tropomiosina va a seguir cubriendo a la actina. Es como si estuviera apartando el lugar y no se pudiera sentar nadie ahí, que ese caso de que se sentaría ahí sería la miosina, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, por eso el calcio es muy importante. Ahora, una vez que ya se desplazó la tropomiosina y la actina quedó, bueno, el sitio de unión a la actina quedó libre, ya va a poder ocurrir la interacción entre miosina y actina. ¿Ok? La miosina, muy importante, va a estar unida a ADP y fosfato. De hecho, aquí está como ejemplificado. Pero la miosina al inicio va a estar unida con ADP más un fosfato inorgánico. Eso es algo muy importante. Entonces, la miosina ahora sí ya se va a poder unir a la actina. Y justamente la unión de la miosina con la actina más la presencia de ADP y fosfato inorgánico va a favorecer que ocurra la contracción y se va a acercar justamente la miosina hacia la línea M, porque recordemos que una sarcómera, que es como esto que les estoy ejemplificando acá, va de un disco Z, que es este azulito, a otro disco Z, y aquí van a estar los filamentos, el de actina, aquí, la miosina es el naranjita, interactúan y justamente al interactuar se genera el golpe activo, como que se mueven así la cabeza de miosina, ocurre el golpe activo y se juntan estos filamentos hacia la línea M, que es la línea de en medio. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre este golpe activo, el ADP y el fosfato inorgánico que estaban en la cabeza de miosina se van a separar, o sea, ya no van a estar unidos a la miosina. Y se va a quedar así contraído la miosina con la actina, o sea, va a quedarse así. Para que pueda ocurrir la relajación del músculo, es necesario que se una un ATP. Entonces, una vez que el ATP se unió a la cabeza de miosina, ya se va a poder separar de la actina, se rompe el ATP en ADP más un fosfato inorgánico y puede ocurrir lo mismo si es que la actina está como libre otra vez, entonces vuelve a ocurrir lo mismo. La actina se une a la miosina, ocurre el golpe activo, que es la contracción, se separa el ADP fosfato inorgánico y para que haya relajación se tiene que unir a un ATP. ¿Ok? Por eso cuando alguien pues fallece, ocurre esto llamado rigor mortis, que es que está todo rígida la persona, justamente porque hay contracción y como ya no hay energía, o sea, ya no hay ATP, como tal, pues ya no se va a poder relajar el músculo. Ese es como el porqué de lo que ocurre cuando pues alguien fallece, ¿ok? Pero básicamente eso es como la contracción. O sea, lo pude haber ejemplificado aún como más a detalle dibujado, pero les digo que para la materia, bueno, este tema de farmacología, quiero que se queden con que lo más importante, porque vamos a ver fármacos,
Es que la unión de acetilcolina con el receptor nicotínico NM va a favorecer, o sea, esta parte va a favorecer la contracción. O sea, ya vimos que ocurren un chorro de procesos, antes de que ocurra la contracción, pero quiero que se queden con eso para ahorita ver estos temas. ¿Ok? Ahora, ya una vez visto cómo es que ocurre la contracción muscular, vamos a hablar justamente de relajantes musculares. Musculares, que es el tema que nos compete el día de hoy. Ahora, estos relajantes musculares, o mejor dicho, relajantes neuromusculares, se pueden dividir en dos, dependiendo de su mecanismo de acción. Se pueden dividir en relajantes neuromusculares despolarizantes o se pueden dividir en relajantes, bueno, y se pueden dividir en relajantes neuromusculares no despolarizantes. Uno, o sea, los despolarizantes van a aumentar el voltaje. Y muy importante es que son agonistas. Quiere decir que estimulan al receptor. Sin embargo, los relajantes neuromusculares no despolarizantes van a hacer todo lo contrario. Uno, como tal, no van a generar aumentos de voltaje, o sea, como que el voltaje no cambia, o bueno, no aumentan el voltaje. Y en segundo, es que son antagonistas, ¿ok? Entonces, los despolarizantes son agonistas y los no despolarizantes son antagonistas. Ahora, de los relajantes neuromusculares despolarizantes, el que vamos a ver es uno que es la succinilcolina, que también lo pueden encontrar como suxametonio. Y por otro lado, de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, vamos a ver tres, que es el rocuronio, becuronio y cisatracurio. ¿Ok? Y así es como se pueden dividir y estos son los ejemplos. Ahora, se utilizan principalmente como para realizar la intubación endotraqueal, también se pueden utilizar justamente durante cirugías para relajar como los músculos, como el diafragma, o sea, músculo esquelético, para facilitar, les digo, la intubación, etcétera. Principalmente para eso se utilizan, como para vencer esa resistencia que hay del músculo. Y por lo general tienen efectos, o sea, su efecto no es como muy largo. O sea, si es que ustedes tienen, no sé, una contractura o algo, no se utilizan estos medicamentos, ¿ok? Les digo, son como de acción muy corta. Los que se llegan a utilizar es como metocarvamol, etcétera, y esos los vamos a ver en el tema del dolor, pero nada más para que sepan como para qué se utilizan. Ahora, primero vamos a hablar acerca de los relajantes neuromusculares despolarizantes, que como les decía, es la succinilcolina. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? Porque creo que ahorita ya este es el primer tema donde van a ver como tal fármacos, porque todo lo demás era como más en teoría de entender procesos, etcétera. Ahora ya van a ver por primera vez como fármacos. Entonces, mecanismo de acción de la succinilcolina es que son agonistas del receptor nicotínico NM. Y al ser agonistas, básicamente lo que hacen es que despolarizan la membrana al actuar de la misma manera que la acetilcolina. ¿Ok? Entonces vamos a hacer como un esquemita chiquito. Entonces aquí tenemos nuestra, bueno, no, aquí la neurona no. Bueno, aquí tenemos el músculo y vamos a tener a nuestro receptor nicotínico
NM. Ok. Entonces, les digo que actúa de la misma manera que la acetilcolina. Y recordemos, la acetilcolina se unía, en este caso se va a unir la succinilcolina, se une a este receptor, y al unirse al receptor favorece su apertura. Entonces aquí se abre, o sea, una vez que ya se unió, se abre y favorece la entrada de sodio. Aumenta el voltaje y se generan todos estos fenómenos que ya les describí. Y finalmente va a haber contracción. Eso es básicamente lo que hace la succinilcolina, por eso les digo que es despolarizante porque aumenta el voltaje, ¿ok? Y actúa de la misma forma que la acetilcolina, de hecho, pues su nombre es muy similar, succinilcolina, acetilcolina, así que yo creo que con que se queden de que los dos acaban en colina, actúan de la misma manera, son despolarizantes, o sea, como para que lo asocien y no se confundan. Ahora, si están diciendo, ay, pero si hay una contracción, ¿por qué se dice que es un relajante muscular? Es por lo siguiente. Entonces, el fármaco va a generar como diferentes efectos. Va a tener un efecto como temprano, a ver, efectos, en el que primero se va a generar una contracción repetitiva del músculo, como aquí se ve, o sea, está estimulando este receptor y por ende pues va a haber contracción. Y al haber esta estimulación repetitiva, va a generar fasciculaciones musculares. Y les digo, esto es como un efecto temprano, es lo primerito que ocurre. Sin embargo, después se va a bloquear la transmisión muscular. Y al bloquear esta transmisión muscular se va a generar una parálisis flácida. Porque recordemos, hay dos tipos de parálisis. La espástica, que es cuando estás todo duro, que como un ejemplo que pues creo que ya vieron en Bacter. Por ejemplo, el tétanos genera justamente un tipo de contracción muscular espástica, o sea, de que estás todo rígido pero no te puedes mover. Y tenemos la parálisis flácida en la que no te puedes mover, pero como que sí estás todo, pues sí, o sea, de que como guango, por así decirlo, no, no sé cómo explicarlo mejor. Pero ese tipo de parálisis se genera. Y van a decir, oye, pero ¿por qué ocurre esta parálisis flácida si primero te estás contrayendo? Ok. Los receptores, por así decirlo, son agotables. En este caso, el receptor nicotínico se puede como cansar. O sea, porque se une a la succinilcolina. Y al estar estimule y estimule y estimule y estimule este receptor, va a llegar un punto en el que se fatigue. O sea, va a decir, no, ya me cansé de permitir la entrada de sodio, ya me cansé, ya no quiero funcionar. Entonces, ya al no funcionar, bueno, cuando el receptor dice, no, ya me cansé de plano, se dice que el receptor se desensibiliza, ¿ok? O sea, al decir que un receptor está desensibilizado, quiere decir que ya no va a responder, en este caso, al agonista, que es la succinilcolina. O sea, da igual que se siga uniendo la succinilcolina, ya no va a generar su efecto, ya no va a permitir la entrada de sodio y ya no se va a contraer, ¿ok? Entonces, por eso es que ocurre la parálisis flácida, porque ya el receptor no responde de tanto que le está estimule y estimule y estimule y estimule la succinilcolina. Por eso ocurre este efecto relajante. Y de hecho, en su práctica de laboratorio, creo que, bueno, o sea, yo me acuerdo que cuando tomé el laboratorio venía una práctica de relajantes neuromusculares y te ponían una gráfica que se veía como lo estoy ilustrando, algo así. Algo así era, más o menos. En el que aquí tenemos el tiempo y aquí vamos a tener como las contracciones. Entonces, en un tiempo cero, cuando tú administras el medicamento, pues sí vas a tener muchas contracciones, que es lo que les digo que se genera en un primer momento. Y generas fasciculaciones porque se está contrae el músculo. Pero ya después, como se desensibiliza el receptor, ya las contracciones musculares van a disminuir hasta tal punto que ya no haya.
y es lo que ocurre en segundo momento, que es esta parálisis flácida. ¿Ok? Entonces, así es como funcionan los relajantes musculares em, despolarizantes. ¿Ok? Ahora, algo también importante que deben saber es que aquí en la unión neuromuscular, la acetilcolina, o sea, no se queda todo el tiempo pues ahí liberada, sino que se puede degradar. Va a haber una enzima en este espacio sináptico que se va a llamar acetilcolinesterasa. Le voy a poner de color, mm, este color moradito, que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima va a ser encargada de degradar, por así decirlo, a la acetilcolina para que no haya un exceso en esta unión neuromuscular. Y básicamente, la acetilcolinesterasa va a transformar la acetilcolina en colina y acetato. Y pues ya esto, por así decirlo, ya no funciona, no es como que pueda estimular al receptor nicotínico. ¿Ok? Sin embargo, o sea, aquí les estoy diciendo que actúa de la misma manera la succinilcolina que la acetilcolina, pero algo súper importante que deben quedarse es que la despolarización usando succinilcolina dura más tiempo, ya que la succinilcolina es resistente a la acetilcolinesterasa. ¿Ok? O sea, no lo va a poder degradar. Por eso justamente ocurre este efecto. O sea, no es como que veamos que en la acetilcolina ocurra esto. O sea, es muy raro que se te desensibilice el receptor nada más así, o sea, sin un fármaco. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante. No es degradada por la acetilcolinesterasa. Por eso dura más esta despolarización y luego ocurre la desensibilización del receptor. Sin embargo, em, la succinilcolina sí es sensible a una enzima. Es degradada por la butirilcolinesterasa, colinesterasa, y también por enzimas plasmáticas. ¿Ok? O sea, sí se puede degradar, pero como tal estos no están como en esta unión y por eso pues sí se genera este efecto, pero para que sepan que sí se puede degradar. Ahora, datos como importantes sobre este relajante es que uno, la parálisis flácida ocurre en un minuto. Esto quiere decir que administras el fármaco y ya al minuto ya tienes la parálisis flácida. Y otro dato muy importante es que el efecto paralizante desaparece en 5 minutos. Entonces, por esto mismo es que tiene una acción ultra corta, ¿ok? O sea, casi casi de que lo administras a los 5 minutos ya se acabó su efecto. Y también pues puedes tener efectos adversos con este tipo de fármacos al utilizarlos. Uno es que vas a tener dolor muscular, obviamente porque pues primero estás generando contracciones así muy fuertes, entonces pues obviamente se te va a quedar un dolor residual. También puede generar apnea prolongada y también puede generar hipercalemia, ya que al ocurrir este mecanismo hay salida de potasio. ¿Ok? Entonces creo que este sí es un efecto adverso bastante importante, la hipercalemia. Ahora, si tú combinas un relajante, bueno, la succinilcolina, con un anestésico, sí, con un anestésico,
al mezclarlo con un anestésico, puedes generar algo llamado hipertermia maligna, ¿ok? Pero esto ya es solo si lo combinas. Si no, pues como que los efectos más esperados son dolor muscular, apnea e hipercalemia. Y pues ya eso sería como todo de la succinilcolina. Ahora vamos a pasar a los relajantes musculares no despolarizantes. Entonces, no despolarizantes. Todos van a tener el mismo mecanismo de acción, tanto el rocuronium como becurionio como cisatracurio tienen el mismo mecanismo de acción, el cual es el siguiente, son antagonistas competitivos, esto es muy importante, del receptor nicotínico NM. Entonces, si le están antagonizando, por lo tanto, la acetilcolina no se va a unir al receptor. Entonces lo vamos a esquematizar. De la misma manera, aquí tenemos el músculo. Mm, Aquí está el receptor nicotínico. Y vamos a tener, o sea, de rosita, estos fármacos, que son antagonistas, o sea, como que bloquean aquí. Porque recuerden que la definición de antagonista es que se unen, o bueno, evitan la unión del agonista. En este caso, el agonista de este receptor sería la acetilcolina, ¿no? Entonces, le están bloqueando. Y aquí vamos a tener acetilcolina. Pero justamente como le están bloqueando, no va a poder actuar. Y si no puede unirse la acetilcolina a su receptor, pues no va a ocurrir la entrada de sodio, la despolarización y la contracción. Entonces, por lo tanto, no hay contracción. Y pues sí tiene un mecanismo de acción muy diferente a diferencia de la succinilcolina, que sí genera contracción, luego una desensibilización y ya después la relajación. Aquí justamente como no está ocurriendo la contracción, se genera una parálisis flácida. O sea, en las dos hay parálisis flácida, pero en una no hay fasciculaciones iniciales. Entonces, parálisis flácida. Ahora, estos fármacos, tanto el rocuronium como becurionio como cisatracurio, son relajantes de duración intermedia, a diferencia de la succinilcolina, que es de acción ultra rápida. Entonces, son de duración intermedia. Entonces vamos a ver como cuánto tiempo tardan en iniciar su efecto y cuánto tiempo dura su efecto. Inicio. Ok. Entonces, pero el rocuronio inicia, bueno, empieza a hacer efecto más o menos entre los 0,5 minutos a los 2 minutos. El becuronio tarda en hacer efecto entre 2 a 3 minutos y el cisatracurio entre 2 a 8 minutos. O sea, los dos más o menos se tardan en promedio como 2 minutos. Y, o sea, sí actúan rápido, pero no tanto como, pues, por ejemplo, la succinilcolina que al minuto ya genera la parálisis. ¿Cuánto dura su efecto? El efecto del rocuronio puede durar entre 36 a 73 minutos. El del becuronio entre 25 a 40 minutos. Y el del cisatracurio entre 45 a 90 minutos. ¿Ok? Nada más como para que tomen en cuenta la duración de los efectos, pero se consideran como relajantes de duración intermedia. Mm, ¿Qué más? Ah, bueno, otro dato muy importante es que les decía que estos relajantes musculares son antagonistas competitivos. Esto sí es importante que lo tomen en cuenta.
competitivos. Recordarán de las clases que ya hemos visto que un antagonista competitivo quiere decir que se une al mismo sitio de unión que el agonista y compiten por ende compiten por el mismo sitio de unión. Y si tú aumentas las concentraciones del agonista, puedes desplazar al antagonista y pues ya ejercer el efecto. Les mencionaba que en la unión neuromuscular tenemos una enzima muy importante que es la acetilcolinesterasa, que se encarga de degradar a la acetilcolina. Entonces, cuando está actuando el relajante no despolarizante, el que ustedes quieran, aún así va a estar aquí actuando la acetilcolinesterasa, degradando a la acetilcolina en acetato y colina. ¿Ok? Para aumentar las concentraciones de acetilcolina y desplazar estos relajantes musculares, justamente lo que se utiliza son bueno, antagonistas de la acetilcolinesterasa. Un ejemplo de estos antagonistas es la neostigmina, también la piridostigmina. Entonces, lo que hacen es que inhiben, bueno, los voy a poner como de este color, antagonistas. Lo que hacen es que inhiben a esta enzima. Y si esta enzima está inhibida, pues no va a poder degradar la acetilcolina y van a aumentar sus concentraciones, o sea, va a haber mucha más acetilcolina. Y si aumento estas concentraciones, voy a poder desplazar a estos relajantes musculares y ya la acetilcolina se va a poder unir. Por eso eso es algo muy importante. Si tú estás dando un antagonista de la acetilcolinesterasa, puedes revertir el efecto de estos relajantes musculares porque son antagonistas competitivos. ¿Ok? Entonces, eso también es como un dato muy importante de estos relajantes. A diferencia de en la succinilcolina, que pues no es como que pueda ocurrir esto. Igual, como dato para que ustedes sepan, la piridostigmina se utiliza en el tratamiento de la miastenia gravis porque en la miastenia gravis va a haber anticuerpos que justamente atacan a este receptor de nicotínico. Entonces, si tú aumentas las concentraciones de acetilcolina, desplazas a los anticuerpos y ya va a poder actuar. ¿Ok? Pues nada más como un dato para que lo sepan. ¿Qué más? Bueno, ahora datos como de la eliminación de estos medicamentos. Los voy a poner aquí abajo. Entonces, uno, el rocuronio se elimina, tiene una eliminación hepática. Y pues hay que tener como cuidado en pacientes que tienen problemas de hígado, ¿ok? O sea, que tienen falla hepática y así, porque justamente se elimina únicamente por el hígado. Entonces, precaución. Pacientes con insuficiencia hepática. El becuronio se elimina tanto, bueno, tiene una eliminación tanto hepática como renal. Y el cisatracurio solamente tiene eliminación renal, pero igual, otro dato muy importante que solo ocurre en este caso con el cisatracurio es que lleva a cabo una eliminación denominada eliminación de Hoffman, que lo que se refiere es que la eliminación va a depender del pH y de la temperatura. Y el producto final de esta eliminación, producto final, va a ser una amina. Y nada más como un dato, o sea, de que si les preguntan, ¿cuál relajante neuromuscular tiene eliminación de Hoffman o qué es el cisatracurio. Los demás no, pero también se elimina por medio renal, ¿ok? Esos son como datos de cada uno de estos medicamentos. Y pues como tal, esto sería como todo de la clase. Es una clase bastante cortita. Es interesante. A mí la verdad me gustó mucho esta clase cuando la vi en primer bloque. Pero pues
Con que se aprendan, o bueno, se sepan cuáles son despolarizantes, cuáles no son no despolarizantes, su mecanismo de acción, yo creo que eso es suficiente. Y alguno que otro dato como rescatable, como la eliminación de Hoffman, de que se puede revertir el efecto de los no despolarizantes, y así, es suficiente. Entonces, pues yo creo que esto sería todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, y pues los veré pronto en otra clase. Que tengan una linda semana y los veré pronto. Adiós.